Bueno, vengo con la fuera, pero aquí estamos, Marta, con el Oiga, bien gusto. satisfecho. Pues te platico brevemente, tengo, siempre me ha gustado estar vinculado a la academia. Entonces hay Mm, una investigadora de la ENES UNAM que es amiga desde hace 20 años y quiso hacer una investigación entre las empresas del puerto interior. Y yo le comentaba de por qué no aprovechamos para hacer una recopilación de desde dónde viene esta política, que es política industrial, que ha permitido el cambio de Guanajuato. Entonces tiene un componente de recopilación histórica, después analiza el modelo de puerto interior, después toma como ejemplo tres ciudades que en México están caminando hacia las Smart Cities, el mm, caso de Tequila en Jalisco, el caso de San Pedro Garza García en Nuevo León, que tiene un modelo muy bonito, y el caso de León, que desafortunadamente al cambio de la administración no tuvo continuidad, pero bueno, el ejercicio de cómo poner la tecnología al servicio de las personas y el aprendizaje de Puerto Interior que ha permitido generar nuevas vocaciones. Y una manera y no solamente es la parte histórica, sino la parte prospectiva hacia dónde queremos que vaya Guanajuato. Entonces habla de la necesidad ya de generar una versión 2.0 de la política industrial del Estado. Pero bueno, entonces, en síntesis, me voy a permitir obsequiarte una copia digital muchas del gracias. libro. Nomás deja que que me den la liga y te la mando con mucho gusto. Muchas gracias, Héctor. De verdad lo aprecio. Eh, pues mire, vamos a platicar ahorita algunas cosas leves en cuanto a la actividad, pero me gustaría retomar esto que platicaba del libro. Yo sé algunas cosas que pueden ser muy valiosas también, que se relacionan con el libro, la materia y con sus trabajos que ya algunos de sus compañeros me han enviado y que he estado haciendo unas lecturas. Y es lo que yo quiero comentar con ustedes hoy, porque en realidad no hay reto pendiente. Ahorita lo que vamos a trabajar es más bien en dudas de lo que hay del reto que ya tenemos ahorita trabajando. Y quiero pedirles una disculpa porque en la presentación pasada le subí un calendario mal, le subí un calendario de julio. Me di cuenta hasta que alguien me preguntó. En su bienvenida sí está bien el calendario, pero en el video no estaba bien. Entonces, este es el correcto. Ahorita estamos trabajando en el reto uno, que es participar sobre liderazgo, y ahorita lo que van a hacer es ustedes su ensayo. Antes de que avance y comente sobre tareas y todo, y que relacione este tema que nos comentaba Héctor de su libro, me gustaría saber si hay dudas ahorita de su actividad. Pues más que dudas, Ujú. comentario, pues, si me permiten, la verdad es que la bibliografía sobre liderazgo y trabajo en equipo hay muchísimo material. Hay material que tiene, digamos, el rigor académico, pero también hay muchísimo material de organizaciones, de instituciones que se consideran especialistas en temas de liderazgo, de trabajo en equipo, agencias de recursos humanos prestigiadas, algunas de talla internacional, otras que están hablando desde la perspectiva internacional del futuro del empleo. Entonces, la verdad es que hablar de liderazgo y de trabajo en equipo, al preguntarte, Marta, si hay alguna recomendación o alguna orientación como para discernir o como para seleccionar el material entre el mundo que hay ahorita en, en, entre entre las fuentes que nos proporciona la propia universidad y lo que encontramos a través de las diferentes herramientas. El Google simplemente nos da acceso a una cantidad muy importante de bibliografía. Entonces,
yo me preguntaba si las referencias que estoy utilizando son eh, válidas pues para los propósitos de lo que estamos aquí ejemplificando. Hay incluso temas de publicaciones del Foro Mundial Económico, que por la naturaleza creo que tienen mucha pertinencia, pero hay incluso con las empresas que venden herramientas tecnológicas, te hablan de liderazgo y te hablan de trabajo en equipo. Entonces, no sé, una Asana que se especializa en esto, si sea conveniente utilizarlo en la publicación de sus artículos, si es una herramienta que pueda servir como referencia para el propósito del trabajo. Mira, voy a ser muy honesto y creo que de ahí va a partir el valor de este trabajo, de este foro y de sus ensayos. Fíjate que me, pues voy a hablar así como a mí me ha ido en la feria y a lo mejor tú me podrás dar tu opinión y yo creo que vamos a ir construyendo de ahí conocimiento. Primero que nada, exactamente hay muchísima teoría, no solo de México, sino del mundo. Más que de México en particular, creo que todas estas teorías vienen de otros lados. Fíjate, esto de liderazgo, trabajo en equipo, cultura y clima organizacional son parte de algo que que lo nombraron desarrollo organizacional y que es un tema que a mí me apasiona y que aunque estaba en otros países, fíjate que como en los ochentas llegó a México por medio de la Universidad de Monterrey, la UDEM. Ellos empezaron a traer ese primer posgrado y yo sé todo esto porque mi papá estuvo en ese posgrado y a mí cuando yo crecí y me enseña sus libros, para mí era un mundo fascinante. Toda esa teoría tiene años, no es nueva. Sin embargo, aquí va el análisis que voy a hacer. Nosotros podemos ver un montón de definiciones, que el liderazgo autocrático, que el liderazgo este, que el otro, que aquel, que el colaborativo, que el situacional. Pero, ¿qué está pasando realmente no solo en las empresas que están en México, sino en las instituciones y en las organizaciones? Porque es muy diferente lo que está en el libro a lo que se vive. Por ejemplo, ahorita tú me dices, es que hay cambio de gobierno y no hay continuidad. Tú ves esa situación desde tu postura que has estado a cargo del puerto interior, que tienes responsabilidad, que tienes contactos, que tienes conexiones. Pero fíjate que uno de tus compañeros me enviaba un ensayo bien interesante en donde él forma parte de un CEBETIS o CETIS, no recuerdo bien, y me decía cómo se da el liderazgo, que es por medio de un sindicato, se elige a alguien y se les pone a un jefe que a lo mejor no cumple con lo que se dice en los libros que debiera de ser y que a veces ayuda, a veces no tanto. Y entonces empezamos a hacer un análisis de quién está tomando la cabeza de las instituciones, no solamente a nivel municipal, estatal y federal. Es un tema que para mí es complicado hablar porque pareciera que se vuelve político, pero en realidad, si tú lo comparas con lo que dice el libro y tú lees la teoría y tú vas a tu lugar de trabajo, dices, caray, no aplica. Sí, o sea, o cómo yo hago una implementación, yo desde, por ejemplo, desde abajo, que soy pues un simple maestro, ¿no? Y que quiero hacer una propuesta, una mejora, pero sabiendo que las mejoras de desarrollo organizacional normalmente se dan desde arriba del organigrama hacia abajo. Y si no hay ese flujo o ese sentido, es muy difícil hacer un cambio. ¿Qué sucede aquí? Fíjate, nada más cuando hice mi tema de tesis del doctorado, yo estaba estudiando algo que se llama Learning Organization, pero la traducción no existe, es como ciudades inteligentes, perdón, no ciudades, nombre, organizaciones inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que están hablando en general? Que es compartir conocimiento, es generar conocimiento, pero para eso tienes que, si tú estás trabajando de operador en una empresa, tienes que llevarte bien con Juanita para que tú le puedas enseñar a Juanita cómo haces tu proceso y entonces no haya envidia, no haya rijosidad, no haya competencia, sino más bien que haya una colaboración. Pero, ¿qué sucede cuando entonces no es por mérito el lograr un puesto,
el que se ven cosas que no pueden correr al que no trabajan porque pues es un compromiso. Entonces, de alguna manera, todos esos factores pues quedan de lado con toda la teoría que podamos investigar. Y es aquí en donde yo les haría la aclaración y lo que yo entiendo, que el desarrollo organizacional no usa una receta de cocina, sino más bien tú vas construyendo. Y por eso me gustaban tantos tus conclusiones desde el trabajo pasado, porque tú me decías, ¿sabes qué? Es que yo aprendí esto y lo documenté. Eso es lo que hace una organización inteligente, es aprender de lo que está pasando para retomar al futuro. Pareciera que nada más le estoy dando la clase yo a Héctor, pero no es el tema, sino que no recuerdo ahorita el nombre de sus demás compañeros. Pero eso es lo que está sucediendo en nuestras instituciones a nivel local, estatal y federal. Ahora, aquí les va un análisis bien interesante y a mí me sucedió. Hay una teoría de sistemas que dice que si tú no te adaptas al sistema, tiendes a desaparecer. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo estaba haciendo propuestas, no estaba de acuerdo con lo que sucedía, yo decía que era burocracia, que cambiáramos, que el servicio, pues la que salí fui yo, porque el sistema estaba más grande. Entonces también se necesita tener una inteligencia emocional, se necesita tener pues habilidades de seducción, le llamaría así, no es porque vayas a seducir al jefe, no, o sea, me refiero, es saber venderte, es saber proponer tu proyecto, convencer y pasar y ser resiliente una y otra vez hasta que tú puedas ser una influencia en tu lugar, en tu entorno. No es sencillo. ¿A dónde crece estos proyectos o hasta dónde podemos hablar hacia qué cambios tan importantes se pueden hacer? Porque ahorita estamos hablando de la organización de la empresa. Ahorita que comenzábamos con Héctor la parte del libro, fíjense que conocí el trabajo de Colombia, tenían una ciudad muy conflictiva. No sé si tú sabes de esto, Héctor, de dónde surgieron algunas ciudades inteligentes ahí en Colombia. No con precisión, tengo varios comentarios, pero Bueno, eh, fíjate, si no, no no mal me atrevería recuerdo, a afirmar. perdón, ya te interrumpí. Sí, no, mira, si no mal recuerdo fue en Medellín. Tenían altos índices de asesinatos y no sabían cómo frenar esto. Y empezaron a implementar esto de la ciudad inteligente, pero no solamente ciudad inteligente como tema de tecnología, sino que ellos vieron a futuro qué podían hacer para cambiar el futuro de los niños, jóvenes, trabajaron con la sociedad y toda su estadística cambió. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo de violencia se pudiera revertir o se pudiera trabajar si hubiera alguien que tenga esa mentalidad o esa experiencia de ciudades inteligentes, no solamente por medio de la tecnología, sino por medio del trabajo, del desarrollo de familias, de centros recreativos y de muchas otras cosas que van en conjunto, ¿sí? Y es trabajar con la gente. ¿Qué es lo complicado del liderazgo y del trabajo del equipo? Es trabajo con la gente. Se requieren líderes que sean no como el libro, sino situacionales y que entonces tengan pues mucha preparación porque necesitan inteligencia pues para prever el futuro, pero también no prever, me refiero a estadísticamente hacer análisis o tener visión, pero también inteligencia emocional y muchos otros factores. Entonces, yo no te quisiera decir que este libro es bueno, que este es malo, más bien ahí depende de la habilidad de cada uno de nosotros. Por eso esta materia me ha gustado tanto, porque nos da las herramientas que tú puedes utilizar cuando tú requieras, pero no te dice qué hagas. Y no es porque no te quiera decir, es porque cada entorno es diferente, cada problemática es diferente, cada institución es diferente. Y yo antes, cuando estaba más joven, yo decía, no, pues es que si el fulano no trabaja, pues lo tienes que correr porque no te da el ancho, ¿no? Pero ya cuando estás ahí, te das cuenta que no puedes correr a fulano. Más bien tienes que convencerlo e integrarlo al equipo y saber cómo vas a trabajar con él. Si a él le gusta que lo reconozcan, pues no sé, con un cuadro de honor o con aplausos o con escucha, no sé. Entonces se requieren pues líderes inteligentes para entonces llegar a esto. Y fíjense,
esta materia al ratito nos va a hablar de comunicación, negociación y solución de conflictos, que va conectado. Entonces, está sumamente interesante todos estos temas. Creo que a veces nos vamos mucho por los números, por la estadística, por las ventas, pero no nos hemos dado cuenta que las respuestas y todo lo que pues, estamos buscando está en la gente y cómo nos correlacionamos entre nosotros mismos. Entonces, es un tema bien apasionante, es un tema muy bonito. Y bueno, yo ahorita quisiera darle la palabra a sus compañeros, a Gerardo, a Humberto, a Ricardo, para ver si nos pudieran comentar una experiencia que tengan ahorita en cuanto a liderazgo, cuál es su opinión, a lo mejor en dónde están trabajando, qué es lo que han visto que sucede conforme a la teoría que han estado presentando en su reto y con lo que aplican pues sí, en la vida real. ¿Me puede comentar algo usted, Gerardo? No, no, No se no, escucha, Gerardo. escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, y ahora sí. Ujú. Listo. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues a ver, yo actualmente trabajo en Grupo Coppel. Yo vengo de una agencia de diseño estratégico muchísimo más pequeña, más o menos 30 personas. Una empresa muy pequeña, pero con una base muy sólida a nivel cultural, en donde, para darles un ejemplo, nosotros desde muchísimo tiempo antes de la pandemia ya veníamos trabajando vía remota, el tema de estar adaptados tecnológicamente, comunicándonos por Slack o por Google Meet, Hangout, etcétera, no era un problema, siempre hubo muy buena comunicación. Y con ello, pues también había un muy buen liderazgo desde la cabeza, ¿no? Que coloquialmente decimos, yo tenía un líder que era capaz de remangarse la camiseta y meter las manos al lodo con el resto de su equipo, ¿no? Y eso se apremia y se aplaude mucho. Ahora que estoy acá en Coppel, que es una organización muchísimo más grande, con muchísimos más procesos, proyectos, estructuras y demás, creo que el tema de liderazgo no caía yo en cuenta hasta que contrasto y digo, híjole, tenía un líder, un muy buen líder, y ahora no es que tenga un mal líder, simplemente que es mucho más difícil para ellos poder brincarse todas estas estructuras, ¿no? Una experiencia que yo he tenido es que respecto a proyectos, éramos capaces de poder colaborar con diferentes ideas de formas de hacer las cosas en el momento y a veces acá tienes que seguir el ABC, ¿no? Y es muy complicado poder romper la estructura porque hay algo documentado que te exige que así sigas el punto, aunque no necesariamente sea igual de eficiente o tenga el resultado con mayor valor, generación de valor, ¿no? Que se quisiera. Creo que ahí es donde yo hago el contraste en temas de liderazgo, pero más allá de liderazgo, en temas de estructura organizacional. Fíjate, Gerardo, ahí yo quiero rescatar algo bien importante y es qué necesario es que uno empate con la filosofía de la empresa. Yo nunca lo vi importante, es decir, yo decía, pues yo voy a servir, quiero ser maestra, pero cuando no encajaba yo no con los valores escritos, sino con los valores que estaban dentro y que ahí chocaba, yo sentía que mi alma se moría porque tenía que tragar lo que no quería. Yo le decía, oye, este alumno se quiere suicidar, ayúdame. Y me decía, no, no te metas en ese problema, tú manda al otro lado y ya ni hables con él porque tú no sabes qué hacer. Y yo me quedaba con la angustia porque yo tenía cariño por mis alumnos, ¿no? Entonces, siento yo que eso me hacía daño en mi persona, no porque no, ¿cómo les diré? No porque me hiciera un daño emocional, sino porque cuando estás trabajando en donde no te alineas, es bien complicado que te sientas libre de opinar y de hacer muchas cosas. Aunque te quiero decir que yo tuve alumnos que trabajaban en Coppel y está bien evaluada la empresa como lugar para trabajar y tienen incentivos importantes. Entonces, sí ves áreas de oportunidad, pero supongo que está mejor que en otros lados. No digo que pueda ser evaluable como mejor o peor, pero son experiencias que vas teniendo. Entonces, qué Claro, claro. valioso.
Ujú, Sobre todo el contraste que haces cuando vienes de un entorno mucho más chiquito, ¿no? O sea, desde a 30 personas en donde podíamos llegar hoy a las 8 de la mañana y una plática común, ¿no? Ustedes saben de un tema político, hablemos del feminismo, una conversación random, vamos a decirlo así. ujú, Y acá en una organización tan grande, o sea, cada quien llega y focus, ¿no? Y se acabó, vámonos, ¿no? O sea, el día, ujú. tu calendario lleno de meets en donde no hay espacio para esas cosas más de convivencia o de relación entre la gente, pues. Y que es muy importante, a final de cuentas, yo lo Sí, considero claro. así. Ujú. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. A ver si Humberto nos pudiera compartir algo al respecto. Veo que se desactivó se activó su micrófono, pero no lo escucho. A ver si pudiera acercarse el micrófono. No. Ahora, 8:20 de la noche. En el teléfono de la Parece que sí escucho una vocecita, pero luego ya no. A ver otra vez si puede intentar. ¿Se escucha? Ya, lo escucho muy lejos, bueno, muy distante, la voz muy leve, pero a ver, siga intentando. Sí. Buenas noches a todos. Disculpen que no puedo bloquear la cámara. Sí. Estoy con el teléfono. Eh, Quiero retomar lo que comentó hace un momento, lo de la seducción. Humberto, nada más un favor, ¿no podrá acercarse más su micrófono? Como que se siente como si estuviera lejos. ¿Se escucha ya? Ah, ya se escucha mucho mejor, sí. Ah, ok. Digo, buenas noches a todos. Disculpe que no puedo presentar la cámara. Está Estoy en bien. el trabajo entonces. Quiero retomar lo que comentó de la seducción que se debe de tener. Eh, Hay un compañero que creo que tiene esta parte y lo comento porque está en un área donde se puede decir que hay varios conflictos entre los departamentos y sin embargo él eh, sabe cómo resolverlos y prevé antes los problemas y también las soluciones y antes de que ocurran las cosas o las soluciones, ella tiene la solución, por ejemplo, digamos, en cosas de procesos o en alimentación de algunas líneas de producción, materiales que tardarían 15 días en tenerse, él a veces los mueve para 2 días. Mm, Y eso no es, bueno, con el sistema que tenemos no es común y ujú, es imposible. Y sin embargo lo hace. Lo que me llama la atención es que, bueno, me platicó un poquito y para hacer, bueno, yo veo que es un buen líder porque también tiene personas a cargo. Noto que también a veces se tiene que salir del sistema para poder ser eficiente. Es lo que comentó hace un momento, que a veces el sistema, si no se adaptan, pues sale. ujú. Pero él ha encontrado la forma de cómo salirse del sistema para que después volver a entrar y cumplir con los objetivos, incluso cuando a veces topa pared con sus jefes o otros departamentos. Pues, creo que es importante eso que comentó hace un momento, como que esa forma de seducir, de convencer a las personas para que realicen cosas incluso fuera del sistema y no haya problemas con eso. Así es, Humberto. Oye, ¿ya hiciste tu ensayo? De hecho, lo estoy terminando. Todavía no lo envío, pero ya estoy en Ok, proceso de eso. si puedes agregar de tu compañero, a final de cuentas es un líder, es un tipo de liderazgo diferente, pero De me hecho, gustaría, ajá, sí. de hecho, esa parte la comento porque la estoy agregando al ensayo. Ok, perfecto. Ahí me gustaría a lo mejor si tú pudieras verlo en estos días, ya no que se te vaya a atrasar tu tarea, pero si pudieras preguntarle así directo, oye, ¿qué formación tienes? O sea, a ver si él está, no sé, estudió algo de coaching, programación neurolingüística o algo
que nos pudiera ayudar a entender cómo él tiene esa anticipación o a lo mejor tiene muchos años de experiencia ahí, a lo mejor entender un poquito más sobre el cómo se formó como líder. De hecho, lo que me ha comentado es de que lo formaron otros jefes que ha tenido y Mm, tuvo uno que tenía bastante experiencia en una empresa y prácticamente fue quien lo formó. de acuerdo. Entonces, de ahí es de que tomó mucha experiencia en esa empresa. Incluso me comentó que esa empresa ya estaba, cuando llegó él, también llegó su jefe, tenía poquito, y ya estaba, se puede decir que prácticamente en bancarrota, y la levantaron esa empresa y bastante, bastante productiva llegó a ser. Entonces, Muchas fue una gracias, experiencia. Marta. Sí, bueno, y de hecho, eh, bueno, me acerco un poquito con él y me comenta cosas porque me parece algo interesante lo que él hace aquí. Eso, Sí, bueno, eso lo quería compartir, de no, que ujú. revisando con las formaciones que aquí hay, eh, como que toma un poquito de los temas que se han tomado, pero se sale también de esa parte. Y eso es lo como que el punto que me llama la atención. Sí, exactamente, o sea, no hay una receta de cocina, tienes tú que adaptar a la medida tu herramienta o tu actividad de acuerdo a la necesidad, eso es bien importante, pero mira, eso que me dijiste de que aprendió de otra persona, volvemos a lo mismo, se llama gestión del conocimiento y eso es lo que hace una organización inteligente, que se comparta el conocimiento y a lo mejor este jefe no era de esa misma organización, sin embargo, se compartió esa habilidad gerencial o de liderazgo y se quedan las personas. Eso es bien importante. A lo mejor pudieras hacer tus conclusiones con base a eso. Muy interesante el caso que nos mencionas también, Humberto. Muchas gracias. Gracias. Voy a darle espacio ahora a Ricardo, a ver si nos platica algo. Claro, buenas noches. ¿Por ahí me escuchan? Sí, muy claro, bien. Ujú. Qué bueno. Oigan, a propósito, bastante interesante la apertura de esta reunión. Digo, se nota su pasión por la materia. Gracias, me Y gusta. sí, se nota. Y bueno, en relación con la experiencia, pues sí tengo algo de experiencia en el liderazgo de proyectos, principalmente, pues sí, en la gestión de proyectos en materia de finanzas, precios de transferencia, impuestos, y les puedo comentar que estoy de acuerdo con eso de que se decía sobre que se aprende de la experiencia y que además los riesgos, pues se pueden mitigar, ¿no? Mediante su anticipación y el conocimiento de la organización. Ujú. Y bueno, como en cualquier relación, ¿no? El respeto, la confianza y la comunicación son claves en, pues en esta gestión del proyecto, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues sí, muy valioso, Ricardo. Lo que nos dice son, ¿cómo te diré eso? Se pareciera que son trillados y que los van a poner en cualquier valor de la empresa, sin embargo, pues no es así, o sea, llevan profundidad, el respeto, ¿verdad? Desde como a lo mejor, me decía un jefe una vez, yo no sé todavía qué pensar acerca de eso, pero me decía, mira, el que obedece nunca se equivoca, aunque yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero yo voy a obedecer. Y a mí me hacía ruido esas cosas, ¿no? Entonces, pues a veces los valores están ahí pegados, pero ¿qué es realmente ese valor? Y tú hablaste de respeto, eso es sumamente importante. Y creo que a veces nos hace falta, ¿no? El tener tacto y no transgredir a otras personas en cuando se imponen las cosas o no sé, hasta se me ocurre que alguien esté esperando a lo mejor una promoción y pues se les ocurre que no, que va a venir Juanita porque es hija de fulano de tal, ¿no? Y ahí la pusieron. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con el equipo de trabajo? Pues a lo mejor ya no tiene el mismo empuje, la misma fortaleza que pudiera ser si no fuera el caso. Entonces, sí es un tema apasionante, no hay, les decía yo, un manual de cocina, sino más bien es por eso que se va construyendo. Y pues yo creo que todos ustedes tienen bastante experiencia. No es que no esperaba su formalidad en expresarse y en decir estos ejemplos, pero me siento muy orgullosa de que estén en el grupo y que puedan compartir, porque entonces, como les decía,
esto de la gestión del conocimiento, pues la mejor forma es colaborando. Y ahorita estamos haciendo fíjense qué interesante, no estamos yendo a buscar un libro y estudiarlo, no, estamos hablando de la experiencia y así se va construyendo y eso es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque tenemos en diferentes rubros, uno en el financiero, otro a lo mejor en ventas, yo que he estado en educación, allá por ejemplo Héctor que hasta gobernador del estado ha sido, entonces eso es lo valioso, ¿no? Eso es lo valioso, entonces les agradezco mucho todas sus aportaciones. Espero que esto que hayan puesto aquí, pues nada más lo redacten en su ensayo, así de sencillo. Eso es lo que esperaba yo. Qué bueno que tuvimos chance de platicarlo. Y pues bueno, no sé si haya dudas hasta aquí. No. Muchas gracias por estar y nos vemos la otra semana para entonces comenzar ahora sí con un tema nuevo y entonces a abordar la nueva actividad que vendrá. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias, profesora. Gracias a todos. Gracias, Marta. Un Gracias. gusto saludarte. Igualmente, hasta pronto. Bye. Buenas noches, bye. Bye.